¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí tengo el Casio MZX500 y vamos a probar lo que hemos hecho hasta el momento en la parte de Guayno sureño. Bueno, este teclado es genial, tiene 200 megas de memoria para samplear, pero les recomiendo que no carguen tantos samples ya que este teclado necesita cargar estos sonidos. También si cargas samples, como pueden escuchar, miren samples, les recomiendo que prueben antes porque si no puede no haber cargado estos sonidos. Ojo, este es un teclado Arranger, o sea, tiene su acompañamiento. Bueno, y otra forma de que no estén probando todos los sonidos. Ojo chicos, desde el inicio les estoy diciendo estas funciones específicas que tiene este MZX500. Otra forma de cargar es hacer el preload, o sea, hacer un cargo previo. Te vas a menú, en esta parte no se ve en la pantalla, pero ahí pongo menú. Luego aquí no se ve tampoco en la pantalla, existe la función sistema setting y te vas abajo, tampoco se ve, pero les estoy explicando hablando. A ver, y van a la función que les diga preload setting y ahí configuran chicos. Ya haremos un tutorial específico de ese tema. Bueno, ahora sí vamos a probar. Voy a improvisar chicos, voy a improvisar. Ahí vamos. Bueno chicos, lo que les quería comentar es que este sonido que ustedes están escuchando del Harpy, a ver, este sonido, son la unión de dos sonidos. El primero es este, el Harpy neto y luego el arpa. Y qué genial que este teclado nos permita hacer todo esto. Y bueno, como van escuchando, ojo chicos, he improvisado y también quizás algunos samples no eran, pero ya van teniendo idea de lo que se puede hacer con este teclado. O sea, sí se puede tocar en vivo chicos. Pero ya haremos un tutorial de ventajas y desventajas del MZX500. Pero chicos, siempre hay ¿cómo les diría? Hay algo que se complica en este teclado, que es cargar los samples una vez puestos. ¿A qué me refiero? Que no le cargues muchos samples, aunque sea crea varios paquetes de unos 10 sonidos o por género. Porque puede haber como un cruce de samples y algunos van a dejar de sonar. Ya me ha pasado muchas veces, a pesar de que hago el preload, igual no suenan porque los samples que vas a cargar también tienen que estar de acuerdo a lo que te pide el teclado. Existe el programa Tone Manager donde puedes cargar samples y bueno, esa es mi recomendación, pero van escuchando, miren, suena genial chicos.
chicos, he improvisado. Bueno, pues, se ve genial, está interesante, es un trabajo que me pidió hacer un colega musical. Ustedes también si quieren que hagamos cosas geniales con su teclado, avísenme. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video donde mostramos todos los teclados. Si es así, saludos y que tengan un buen día. Bye bye.